Ya estamos en contacto con nuestro invitado, con quien vamos a ir abordando el tema de los piqueteros, los movimientos piqueteros en Argentina. Así que lo estamos saludando. Se trata de Marcos Pérez. Marcos Pérez es sociólogo, es docente en el Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Washington en Estados Unidos. Ha hecho investigaciones en terrenos sobre movimientos comunitarios en Argentina, pero también en otros países de Latinoamérica. Así que, bueno, y ha escrito un libro muy interesante a partir de una investigación que él ha realizado y que es la que seguramente nos va a contar ahora. Así que lo estamos saludando. Buenas noches, Marcos, Liliana Martínez y Gustavo Pacman. Te saludamos aquí en Desmalezando. Buenas noches. Hola, buenas noches, Marcos. Bueno, Marcos, justamente en la introducción que hacíamos para presentarte, hacíamos mención a esta investigación que vos has realizado acerca de los movimientos piqueteros, y que se ha plasmado en un libro que lleva como título una pregunta, que es ¿qué tienen los piqueteros en la cabeza? Y entre uno de los tantos resultados interesantes de tu investigación, la primera respuesta que surge es, bueno, los piqueteros lo que buscan primero es trabajo, ¿no? Pero yo con esto no estoy spoileando todos los resultados de tu investigación, sino apenas una mención, y de esa investigación que vos realizaste se abre una cantidad de ejes interesantísimos que tienen que ver con la historia del movimiento piquetero, con la evolución a lo largo del tiempo, con las identidades, con las razones por las que la gente se suma o se aleja de los movimientos o permanece dentro de los movimientos, etcétera. Así que bueno, lo que te pedimos es que entonces si nos ayudás a empezar a recorrer algunos de estos ejes que surgen de este trabajo interesantísimo y complejo que vos has realizado. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y gracias por esas palabras con respecto al libro. En realidad, el libro surge de mi interés en el movimiento piquetero porque, yo terminé la secundaria en el 2001. Terminé la secundaria, me dieron la medalla de la secundaria en diciembre del 2001 y empecé la facultad en marzo del 2002. Entonces, siempre cuando uno ya empieza a prestar más atención al mundo que lo rodea, ya el movimiento piquetero era un actor central, un actor absolutamente visible en la escena pública argentina. Y mi pregunta básicamente se fue moldeando a través de la investigación y acercándose a, bueno, ¿qué es lo que hace que una persona se quede en un movimiento social, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay una respuesta teórica, una contribución teórica del libro y una contribución empírica. En términos de la cuestión teórica, básicamente, en términos de la teoría de movimientos sociales, mi argumento es que debemos prestar atención no solo a las ideologías de los militantes, de las militantes, sino también a sus rutinas. Es decir, hay que prestar atención a lo que hacen las personas mientras se movilizan, no solamente a lo que piensan. Uh-huh. En segundo lugar, y con respecto al caso de estudio en sí, con respecto a los piqueteros, el argumento es que estos grupos buscan recrear el mundo perdido de la fábrica, el barrio y la familia, ¿no? Los objetivos de los militantes piqueteros, y esto no soy yo el único que lo dice, son mucho más tradicionales que lo que se suele suponer. Esta idea de que los piqueteros no quieren laburar, ¿no? O que los piqueteros no tienen la cultura del trabajo, es sencillamente falsa. La gente que desarrolla apego a un movimiento piquetero no lo hace para evitar el trabajo duro, sino para recrearlo. Es decir, los que se suman a una organización piquetera lo van a hacer siempre por necesidad. Porque en un país donde tenés más del 50% de pobres y un tercio de la población en pobreza estructural, es decir, pobreza a largo plazo, la gente va a estar buscando siempre estrategias para llegar a fin de mes, para poner un plato de comida en la mesa. Pero entonces los que se suman a un movimiento piquetero suele ser directamente por necesidad. Ahora, los que se quedan a largo plazo y terminan haciendo sacrificios en pos de una organización con la que muchas veces tienen desacuerdos, con la que muchas veces se sumaron a regañadientes, con la que muchas veces tienen conflictos,
es acerca de esta posibilidad de reconstruir las rutinas del trabajo que han sido desmanteladas por las políticas neoliberales en los últimos 40, 50 años de la historia argentina. Marcos, qué interesante esto que decís, ¿no? Porque es como, bueno, algo casi, no sé, se me ocurre como paradojal, ¿no? En realidad, como hay algo del sistema que desarticuló, quedó desvanecido algo de una modalidad de lo laboral o de la matriz de lo laboral o de cierta forma de lo laboral, y los piqueteros que quedan del lado de supuestamente estos que quieren vivir a costa del Estado, en realidad estos que están allí incluidos en términos de a largo plazo, como vos decías, en la organización, intentan recrear, reconstruir allí algo de esa trama de un trabajo de producción o de manufactura, ¿no? Es decir, es muy interesante esto, como, ¿no? Que se contrapone a lo que habitualmente, al discurso, digamos, social habitual respecto de, o la mirada, ¿no? Respecto de los piqueteros. Bueno, para eso existe la sociología. Estoy pasando el chivo de mi propia disciplina, ¿no? Bueno. Pero para eso existe la ciencia social. Para eso existimos los sociólogos y las sociólogas. Digo, existimos para la ciencia social, ¿no? Existe precisamente para explorar la complejidad de las vidas de las personas y no caer en estereotipos, no caer en categorizaciones, es decir, todos sabemos que no quieren laburar, o todos sabemos que son esto, ¿no? Todos sabemos que esto, claro, que el otro. Esos son prejuicios, y no solo es una cuestión de prejuicios, sino que, ¿sabes? En realidad es incorrecto, porque la vida de las personas, y la vida de las personas en sociedad, es extremadamente compleja. Entonces, cuando uno piensa el trabajo es mucho más que un salario todos los fines de mes. ¿Entendés? Es mucho más que una fuente de ingreso. El trabajo es una fuente de identidad, es una fuente de estructuración del tiempo, es una fuente de conexión con otras personas, es una fuente de valoración de la propia persona. Entonces, cuando ocurre en una sociedad como ocurrió en Argentina desde los años 70, que es el colapso de un sistema, de una estructura macroeconómica que mal que bien integraba a buena parte de la población, y su reemplazo por algo que nunca terminó de integrar gente, por supuesto que vas a tener todo tipo de reacciones a nivel social, pero también a nivel individual, familiar y comunitario. Sí, Marcos, yo pensaba en relación con esto que vos estás diciendo, dos cosas, ¿no? Por un lado, lo que pasa con estas personas que en principio se pueden sumar a un movimiento social con tratando de resolver una necesidad, y luego se quedan, seguramente por diferentes causas, pero se me ocurre que una debe ser esto que vos mencionabas en torno a la identidad, ¿no? Ahí encuentran la posibilidad de reconstruir o construir una identidad, y me preguntaba también cómo será o qué es lo que pasa, por ejemplo, con los integrantes más jóvenes que no han vivido la experiencia del trabajo en manufactura, ¿no? Antes de los 2000, sino que han crecido en otras lógicas laborales o de falta de trabajo directamente. Bueno, esa es una de las grandes de los aspectos del libro. Uno de los argumentos centrales es que básicamente hay una diferencia generacional. Las personas de mayor edad en el movimiento piquetero recuerdan un mundo centrado en la fábrica. Es un mundo romantizado, idealizado, ¿no? Es el mundo de la fábrica que organizaba la vida. Entonces, el trabajo manufacturero, que no solo era una fuente de ingresos, nunca fue una fuente de ingresos muy alta. Los obreros en Argentina nunca ganaron tanta plata, pero era una fuente de estabilidad, era una fuente de movilidad social y era una fuente de estructuración de la vida, del tiempo.
Las personas de menor edad en mi trabajo de investigación, cuando yo hice ese trabajo, yo hice entrevistas entre el 2011 y 2014. Entonces, en ese entonces eran las personas de alrededor de 40 años y menos. O sea, las personas que nacieron después de 1970, mal que bien, esas son las personas que nunca realmente experimentaron la vida de la fábrica. Porque para cuando se hicieron adultas, estas personas, ya la economía argentina había transicionado de un fuerte énfasis en las manufacturas hacia un mercado laboral mucho más segmentado, centrado hacia los servicios, con muchos obstáculos para la movilidad social. Estas personas nunca conocieron realmente la fábrica, pero fueron criadas para ser buenos obreros. Fueron criadas en las disposiciones del trabajo manual y aprendieron un montón de oficios de sus padres, de sus madres, de sus abuelos. Entonces estas personas no reconstruyen un pasado que vivieron, sino que desarrollan un mundo para el que fueron criados, pero que nunca tuvieron la oportunidad de vivir. Qué interesante esto, por la paradoja que les plantea, ¿no? Y por el problema que les plantea, por un lado. Y por otro lado, la pregunta entonces es ¿qué niveles de complejidad los llevan a muchos de ellos a integrarse a un movimiento social, aun cuando, vos relatabas algunos casos, aun cuando después consigan algún trabajo o algún ingreso, pero siguen perteneciendo por diferentes razones, incluso aquellos probablemente que no han vivido la época de trabajo industrial, ¿no? Entonces, ¿qué los sostiene en un movimiento social que por otro lado seguramente tiene una dinámica interna compleja, que no es que no es lineal, que no es absolutamente transparente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahí surge la contribución de la teoría de movimientos sociales. La teoría de movimientos sociales básicamente responde a esa pregunta de por qué algunos se quedan en términos de conversión ideológica. Algunos se convencen. Y por supuesto que las ideologías son centrales en toda experiencia política. Pero mi argumento es que no son solo las ideologías, sino que son también las prácticas. El descubrir que estar en un movimiento piquetero uno puede reconstruir las rutinas cotidianas que uno ve como saludables, que uno ve como morales. Ahora, esto no quiere decir que las personas que participan en un movimiento piquetero no tengan ideologías. Por el contrario, hay un aspecto del movimiento piquetero que es, por lo general, bastante ignorado en el discurso público, es la enorme diversidad ideológica al interior de las organizaciones piqueteras. Hay organizaciones más verticalistas, menos verticalistas, hay organizaciones que funcionan de distinto modo, pero una de las fortalezas enormes del movimiento piquetero es precisamente esa capacidad de articular, aglutinar personas que tienen ideas muy disímiles entre sí. Esta idea de los piqueteros como las personas que son una masa malleable o completamente manejable por los dirigentes, como si no tuvieran agencia, como si las personas que participan en un movimiento piquetero no tuvieran la capacidad de pensar por su propia cuenta, es absolutamente falsa. Interesante esto, ¿no? De cómo se articula eso heterogéneo, eso diferente, que, bueno, siempre es tan difícil eso del otro, ¿no? Eso diferente. Una de las cosas que leíamos en uno de los artículos vinculados con tu libro es que se hablaba de las dinámicas, ¿no? Al interior de la organización en relación a estas prácticas y a la modalidad que se iba construyendo respecto del trabajo, el presentismo, la puntualidad, ese trabajo que hay que ganárselo, ¿no? A mí una cuestión que me resonó y quería comentarla y que vos por ahí desarrollaras, es esto de que el tema de que hay un proyecto y de que eso convoca, ¿no? Más allá de que muchas veces en los municipios todavía no estaban las herramientas acordes a
el desarrollo de la labor que iban a hacer, pero no cuando se van armando las cooperativas y demás. Pero me parecía interesante esto del proyecto y eso que convoca, ¿no?, en relación a la organización. Absolutamente. Ahora, es claro que en un movimiento que reúne a los más golpeados, a los más excluidos, como decía una de las personas con las que hablé, los últimos orejones del tarro, ¿no? Por supuesto que ese movimiento, esas organizaciones van a tener todo tipo de problemas, porque ahí se aglutinan las consecuencias de la exclusión social. Estos movimientos son la última línea de defensa antes de la caída absoluta de una persona en la marginalidad. Por supuesto que estos movimientos van a lidiar con un montón de problemas. Pero al mismo tiempo se encuentra lo que yo encontré en aquellas personas que participan a largo plazo. Es precisamente que los beneficios que se obtienen, el plan, la mercadería, ¿no?, un poco de comida, a lo mejor algún servicio como una guardería o servicios legales o servicios educativos o de salud. Es decir, lo que se obtiene en el movimiento, son esos beneficios, implican costos. Es decir, no es que esta gente valora estos beneficios porque se los lleva de arriba, sino precisamente lo contrario. Estos beneficios son valorados porque requieren esfuerzo, se demanda esfuerzo. Se demanda que las personas vayan todos los días, se demanda de que se les exija a las personas que lleguen a tiempo a pesar de que la municipalidad no mandó las herramientas para el proyecto, se exige un montón de cosas. Y esto hace que estas personas puedan verse a sí mismas, en vez de ser gente que recibe caridad, ¿no? Yo me lo gané, este beneficio me lo gané, acá nadie te regala nada. Eso les permite a estas personas decir, yo sigo siendo un obrero, yo sigo siendo una persona que se gana su pan. No de la manera ideal, no de la manera que quisieran, pero son laburantes. Y se pueden autodefinir como laburantes. Eso es un atractivo central de la participación en el movimiento piquetero, que en mi opinión, las discusiones en el discurso público y en los medios, muchas veces, cuando hablan de estas experiencias colectivas, esto como que se pasa por alto. Claro. Sí, tal cual. Sí, absolutamente. Sí, tal cual. Y en términos de la organización de los movimientos sociales y los movimientos piqueteros, digamos, ¿qué cosas podemos visualizar ahí, más allá de los imaginarios y los prejuicios que circulan sobre eso en los medios de comunicación? Bueno, lo que yo siempre digo es, mientras tengas una democracia, vas a tener gente en las calles. Así funcionan las democracias. Precisamente es que mientras tengas un lugar donde se respeta el derecho de libre asociación y el derecho de libre expresión, la gente se va a movilizar, sobre todo mientras tengas un país en el cual, insisto, más de la mitad son pobres ahora, pero aún si las cosas mejoran, vas a seguir teniendo un tercio de la población argentina que está excluida estructuralmente, que por décadas no ha comido bien, no ha sido bien tratada, ha sido maltratada por las autoridades, no ha tenido una buena escuela, no ha tenido un buen hospital, no ha tenido un buen trabajo. Mientras tengas eso, ese nivel de exclusión, y tengas el derecho a asociarte, a manifestarte, a expresarte, la gente va a movilizarse. Y esa es una fortaleza central de la sociedad argentina. De hecho, la mayor parte de los cortes de ruta en Argentina, en los últimos 20 años, no los hacen los piqueteros. Claro. Los grupos piqueteros, las asociaciones piqueteras, son uno de los actores que cortan rutas, pero no son el actor más mayoritario. Esto ya quedó claro con las bases de datos que tenemos de protestas. Ya en el año 2004, 2005, la mayor parte de las asociaciones piqueteras dejaron de ser las principales que cortaban rutas y cortaban calles. Ahora bien, ¿qué significa esto? Si pretendemos desarrollar un esquema, un sistema en Argentina que incluya, en vez de excluir, y que aglutine demandas de los grupos más desfavorecidos, hay que discutir, bueno, ¿cuál es la forma de organización de esto? ¿Son los sindicatos?
son las organizaciones sociales, son las organizaciones de la economía popular, son las cooperativas. Creo que esa es una discusión que está muy lejos de estar sellada. Y de hecho es una discusión que tengo todo el tiempo con colegas y amistades y personas con las que hablo, que es precisamente los movimientos sociales son la nueva forma de organización, son la nueva forma de aglutinar o es una respuesta a la emergencia. Eso es una pregunta a largo plazo. Lo que es innegable es que mientras tengas altísimos niveles de exclusión, resultados macroeconómicos mediocres en los últimos 10 años, como mínimo, y tengas el derecho de asociación, el derecho de expresión, en fin, mientras tengas una democracia, vas a tener gente en las calles. Se llamarán piqueteros, se llamarán otro coso, se llamarán de otro modo, pero una de las fortalezas centrales de la democracia argentina es que es una sociedad civil movilizada. Es una sociedad civil en la que la gente sale a la calle. Uh-huh. En función de esto que estás diciendo y de las preguntas o de las cuestiones que quedan o que empiezan a plantearse dentro de los movimientos sociales, me parece que también a partir de las diferentes formas de organización que se vayan dando, también es una pregunta acerca de cómo se pasa del rol de resistencia frente a las agresiones a las que fueron sometidos por diferentes gobiernos al momento de construcción, ¿no? Y ahí seguramente todo este tema de la organización interna también tiene un peso importante. Totalmente de acuerdo. La gran pregunta es la transición el gran desafío es la transición de la resistencia a la organización. Porque la resistencia es central, que quede claro, es central la resistencia, y la sociedad argentina en los 40 años de democracia ha habido innumerables momentos en que la sociedad civil argentina se movilizó para resistir medidas impopulares, en muchos momentos con grandes niveles de éxito. Ahora bien, esta resistencia tiene que transformarse en el largo plazo, en la construcción de algo. Tenés que pasar de resistir algo, evitar algo, a construir algo nuevo. Y ahí es donde hay distintos modelos y distintas discusiones. ¿Qué genera esto? ¿Es el viejo modelo industrial de los sindicatos? ¿Es el nuevo modelo de las cooperativas? ¿La economía popular puede generar niveles de eficiencia a nivel competitivo para poder competir en una economía de libre mercado? Y eso conecta, por supuesto, con la discusión más grande del modelo de país que queremos. ¿Qué rol cumplen las exportaciones? ¿Qué rol cumple el mercado interno? ¿Qué rol cumple? ¿En qué áreas de la economía se debe invertir? ¿En qué áreas de la sociedad y la economía debe el Estado cumplir un rol central? Esta es una discusión que siempre va a estar. Ahora, evidentemente las organizaciones sociales cumplen un rol central en eso, porque son, para bien o para mal, las que aglutinan demandas de un sector muy importante de la sociedad argentina, con todas sus limitaciones, con todos sus dilemas, con un montón de críticas que se le pueden hacer, con un montón de críticas que las propias organizaciones hacen a sí mismas. Van a jugar un rol central, porque, insisto, obviamente si tenés un país con al menos un tercio de excluidos, las organizaciones que esos grupos se dan a sí mismos van a jugar un rol central en la discusión de qué modelo de país queremos. Bien. Bueno, Macanudo, Marcos, te agradecemos muchísimo. Tenemos que ir ya cerrando esta entrevista. Te agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaste y que nos ayudaste a ir pensando todo esto. Yo no sé, antes de cerrar, si hay algún punto que vos quieras marcar, que haya quedado así en el tintero. No, a lo mejor insistir con esto de que el ideal tal vez que tiene el gobierno actual es la idea de una sociedad de individuos atomizada. Y me parece que esto en una sociedad democrática no es posible. No se condice con la realidad de una sociedad democrática. Por supuesto que por supuesto que existen derechos individuales que deben ser protegidos de los abusos del Estado. Un gran ejemplo de esto es la violencia institucional.
Pero también es claro que estos derechos individuales se obtienen, se expanden y se defienden por medio de la acción colectiva, la movilización, la organización. Claro. Eso es básicamente así es como funciona la democracia. Bien, bien. Bueno, macanudo, Marcos, muchísimas gracias por la disposición, por el tiempo y por las ideas. Volvemos a nombrar, gracias a ustedes. volvé a nombrar tu libro, por favor. El libro se llama ¿Qué tienen los piqueteros en la cabeza? Salió a fines de mayo en todas sus librerías. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. No, gracias a ustedes y un abrazo.